Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy es domingo, bienvenidos a otro devocional. Espero que ustedes sigan avanzando espiritualmente a pesar del hecho de que no estamos en la iglesia. Podemos crecer tanto en la iglesia como en la casa o en otro lugar también. Entonces sigan buscando cultivar una vida espiritual vibrante. Hoy quiero hablar de la compasión del Señor. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, el Señor siempre nos colma de compasión. Su compasión es algo que experimentamos a pesar de la magnitud, a pesar de la profundidad de nuestro pecado, si somos hijos de Dios y si estamos dispuestos a arrepentirnos del pecado cometido. La nación de Israel en el Antiguo Testamento había cometido pecado no durante días o semanas o meses o años, sino durante décadas, siglos es lo que quería decir, siglos, ¿verdad? Entonces observamos que el Señor durante mucho tiempo se había retirado el juicio con el cual Él tenía la justificación para castigar a su pueblo, esperando un arrepentimiento. Pero la nación persistía, entonces era necesario que el Señor causara que su pueblo pasara a ser castigado en otro país, en cautiverio. Ejércitos vecinos habían invadido al país, llevando a todos al cautiverio, tanto en Babilonia también como en Asiria. Me refiero ahorita al cautiverio en Babilonia. Bueno, entonces Jeremías, el profeta llorón, observando tanto el pecado como el sufrimiento de los paisanos suyos, en vez de tirar la toalla, se enfocaba en un sentido bien positivo también. Habría sido muy fácil observar los sufrimientos de los israelitas y luego pensando que el Señor había abandonado a su pueblo. Hermanos, el Señor no abandona a nadie. Nosotros abandonamos al Señor cuando pasamos a cometer pecado. El Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor es compasivo. Antes que yo hable del tema, quiero darles a ustedes primero la definición de lo que es una compasión verdadera. La compasión simplemente consiste en cómo el Señor, espiritualmente hablando, nos da algo mejor de lo que nos hemos merecido. En vez de castigarnos, el Señor con su gran misericordia, a través de su gran compasión y su amor, ¿verdad?, nos da algo mejor. A veces es necesario que suframos las consecuencias del pecado, pero eso no significa que el Señor nos haya abandonado. El Señor sigue siendo fiel. Jeremías, el profeta que lloraba el dolor y el castigo de su pueblo, también al mismo tiempo mantenía una perspectiva correcta. Seguía confiando en la compasión del Señor. En Lamentaciones capítulo 3, en los versículos 22 y 23, leemos estas palabras tan lindas. Ojalá que ustedes hayan leído este pasaje antes. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nosotros cometemos pecado todos los días, ¿sí o no? Es cierto, yo lo hago. Si ustedes no lo hacen, ustedes son superiores, ¿verdad? Comparados conmigo, porque yo soy un pecador, ¿verdad? Y no lo niego. Pero a pesar de eso, ¿qué dice? La misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, castigados, eliminados de la faz de la tierra, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y es cierto, grande es la misericordia del Señor, grande es la compasión del Señor, grandes son sus bendiciones. El Señor nos bendice a pesar de cómo somos, no como resultado de cómo somos, porque no merecemos las bendiciones del Señor, merecemos su castigo
Jeremías lo entendía muy bien y luego su pueblo llegó a entender eso también cuando pasaron años y décadas sufriendo bajo la mano dura del ejército de otro país. Hermanos, es necesario que entendamos que la compasión del Señor es enorme, pero no está sin límites. Pero quiero primero hablar otra vez de la compasión del Señor. Nosotros vivimos día tras día tras día bajo, ¿verdad?, el cuidado, bajo el amparo de Dios, ¿cierto? El Señor no nos deja desamparados. Sin embargo, Él observa cada pecado que cometemos día tras día. No hay nada encubierto desde la perspectiva del Señor. Pero cuando buscamos andar con el Señor, ¿verdad?, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra obstinación, a pesar de nuestra rebeldía, el Señor nos extiende su misericordia, ¿verdad? Dios tendría el derecho de castigarme a mí en este momento por una mentira que les voy a decir, por ejemplo. No lo voy a hacer, es un ejemplo. Pero el punto, hermanos, es que el Señor, cada vez que una persona comete pecado, el Señor tiene el derecho de borrar a la persona de la faz de la tierra, pero no lo hace porque el Señor es compasivo. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestra rebeldía, restaurando una relación positiva con Él como cristianos. Debemos vivir, es cierto. Bueno, entonces, por su misericordia, el Señor no nos ha consumido. Él nos ha dejado allí con vida para que sigamos persistiendo en la lucha espiritual. El Señor es misericordioso, el Señor es compasivo y el Señor quiere que nosotros así vivamos también, perdonando a los demás por sus ofensas contra nosotros. Pero hermanos, les dije hace como 2-3 minutos que la misericordia, la compasión de Dios tiene límites. Hay personas que piensan así: yo cometí tal o cual pecado, el Señor no me castigó, entonces eso significa que el Señor no me va a castigar, yo puedo continuar en el pecado. Lastimosamente, hermanos, hay cristianos que así piensan. Hay cristianos que tienen esa misma mentalidad, que es pecado. Pablo en Romanos dice que no debemos seguir pecando para que la gracia del Señor abunde. Lo que el Señor quiere que hagamos es vivir conforme a los preceptos que Él nos ha dado en su palabra. Pero hermanos, es necesario que nosotros no confundamos la compasión del Señor con la indiferencia de parte del Señor. Hay cristianos que así viven. El Señor nos da una advertencia bien fuerte en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Hablé de este versículo en otro devocional, pero vale la pena repetir este concepto tan importante. La Biblia dice que el Señor está observando cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada actitud de nuestra parte. Pero el Señor no nos castiga de inmediato. Entonces hay personas que así piensan. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. En otras palabras, como les he mencionado ya, hay personas que están pensando así: yo cometí el pecado, ¿verdad? No fui castigado, todo está cheque, todo bien, ¿verdad? Yo puedo continuar. El Señor no me va a castigarme a mí, Él castiga a los demás tal vez, pero no a mí. No, hermanos, no hay nadie exento, no hay nadie eximido. Pero volviendo al tema de la compasión del Señor, realmente tenemos vida eterna como consecuencia de la manifestación de la misericordia del Señor. Debemos darle al Señor gracias todos los días por la gran compasión de su parte, hermanos. El Señor me podría arrojar al lago de fuego en este mero momento si no fuera por su gran compasión.
Entonces, se me ocurrió algo esta mañana cuando yo estaba preparando este devocional. ¿Saben qué, hermanos? Para el Señor, su compasión le vale más que su capacidad de castigarnos. Mediten en esto un ratito. ¿Lo entienden muy bien, hermanos? El Señor, ¿verdad? Para el Señor, su compasión le importa más que su justicia. Si no fuera así, si fuera de manera contraria, no estaríamos aquí ahorita, estaríamos en el infierno. Pero no debemos abusar de la compasión del Señor. Hermanos, yo les digo, les he dicho varias veces que los cristianos somos bien ingratos. Deberíamos darle al Señor todos los días las más sinceras gracias por la vida eterna que Él nos ha dado como consecuencia de su gran misericordia. Hermanos, realmente, si el cristiano típico entendiera muy bien la compasión del Señor, no viviría de la manera que está viviendo hoy en día, con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo, pensando, pues el Señor no me castigó ayer, yo puedo continuar. No, hermanos, porque tarde o temprano llega el día de pago. El Señor había tolerado el pecado de Israel durante siglos, pero con el tiempo se le agotó la paciencia y el Señor tenía que mover su mano contra su pueblo escogido para que el pueblo abandonara su pecado. Y es el último punto que yo quiero mencionar en este momento. Parte de la compasión del Señor es una restauración con el Señor cuando nosotros abandonamos y confesamos el pecado anteriormente cometido. Así es el Señor. Y el Señor no tiene esas cosas en nuestra contra. Cuando le confesamos al Señor nuestro pecado, se olvida de nuestro pecado, no vuelve a mencionárnoslo de nuevo. Entonces nosotros también podemos vivir libres. Voy a hablar de eso mañana, la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, es necesario que realmente apreciemos la gran magnitud de la misericordia del Señor. Una sugerencia, prácticamente jamás les hablo así, pero yo les voy a sugerir algo. Antes de dormir esta noche, antes de cerrar sus ojos para dormir, en su oración final del día, yo le voy a sugerir que ustedes le digan al Señor, Señor, gracias por su compasión. No la he merecido. Soy un pecador. Yo he merecido un castigo eterno en el lago de fuego. Pero por tu gran misericordia, te doy gracias. Gracias por la compasión que tú me extendiste hoy. Gracias por la compasión que tú me extendiste ayer. Y gracias, Señor, por la compasión que tú me vas a extender mañana. Grande es tu fidelidad. Ay, hermanos, debemos entender, o sea, apreciar más la gran compasión del Señor. No tiene parangón, no hay nada que se compare con la gran misericordia del Señor, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, somos las personas más afortunadas y bendecidas sobre la faz de este planeta. El Señor, en su gran misericordia, sigue extendiendo para nosotros su gran compasión, a pesar de cómo le hemos fallado día tras día. Gracias te doy, Señor, por este mensaje. Te pido, Señor, que lo utilices en la vida de cada persona. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Bendiciones, hermanos. Se me ha acabado el tiempo. Voy a terminar por este momento. Les pido que ustedes me acompañen mañana. Gracias por su atención hoy. Que sigan orando por la iglesia para que podamos realizar cultos normales en un futuro cercano, confiando en la misericordia del Señor. Bendiciones, hermanos. Gracias por su tiempo. Y si Dios quiere, aquí estaremos otra vez mañana. Bendiciones, hermanos.